Muy bien, continuamos en el Federal Modo Tarde, momento del análisis, junto a nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andás, Ezequiel? El saludo al país federal todo. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien. La verdad que empezamos el programa hoy con el impacto político de lo que significó estas renuncias puestas a disposición del presidente, que es el tema que vamos a estar analizando, Guille, ¿no? Qué bueno hablar de esto y que nos hayamos olvidado de la pandemia, sí, ¿no? También es cierto, sí. Es mucho mejor, porque estos son, sí, desde mi punto de vista, devaneos del microclima, ¿no? Que por supuesto es importante porque se decide cuestiones que están ligadas con definiciones políticas y económicas que vendrán, pero trato de ponerle a esto una cuota de equilibrio en las apreciaciones y en la turbación que genera, porque los que hemos transitado ya algunos años de la vida política, democrática e institucional de la Argentina, cíclicamente hay de estos asuntos. No lo quiero decir ni con ironía ni con un dejo de indiferencia tampoco, pero valoro más que se discutan estas cuestiones políticas en donde no nos va la vida y la muerte. Exacto, que tengamos que hablar de gente que se está muriendo por la pandemia. Sí. Así que estas cuestiones se superan, son crisis políticas, para mí desde algún punto de vista sobredimensionadas. Y también previsibles, sobredimensionadas. ¿Por qué? Bueno, porque es una elección primaria y porque además hay tensiones dentro del gobierno que deben ser resueltas, que no son por el resultado de la elección, son anteriores al resultado de la elección. Y esto me parece a mí que fue acelerado con los números de las urnas. Ahora, más allá de esta cuestión, los que están en el norte de la Argentina, los que nos ven en el sur, sabe que nuestras vidas, nuestro día a día sigue con las rutinas de siempre, y hay una crisis política en el gobierno como las múltiples crisis políticas que se atraviesan en distintos momentos, que obviamente lo mejor sería que esto no ocurriese, pero ocurre en países desarrollados, emergentes, subdesarrollados. Aquí está acotada a tensiones internas que veremos cómo se resuelven. No es fácil gobernar en coalición, no es fácil tener una oposición en coalición, porque lo vemos todos los días. Necesita algo que los argentinos no estamos acostumbrados a practicar, que es el debate, el diálogo y el consenso, y no la imposición. Bueno, en este contexto, para mí es muy de microclima. ¿Qué es de microclima? La política, buena parte de nosotros, los periodistas, lo que está sucediendo. Lo que debe tener en foco quienes gobiernan es los problemas de la mayoría de los argentinos que están sin resolver. El foco debe estar puesto ahí. No se trata de hombres o mujeres o de nombres, se trata de acciones políticas que beneficien o resuelvan los problemas de las mayorías. Ese es el punto. Si lo hace A, lo hace B, me refiero a un ministro A, ministro B, no cambia demasiado las cosas, porque han pasado ministerios, secretarías a lo largo de la democracia, unos tras otros, y por eso está constituido de esta manera, y esos son los fusibles de un sistema. El punto está en resolver los problemas de la mayoría de los ciudadanos. Sí, coincido en eso, básicamente. Y en esto, por eso a veces se desgastan discusiones, especulaciones, que no digo que no ocurran, no tengo el privilegio de ser una fuente privilegiada, valga la redundancia. Así que no puedo decir, tengo la posta respecto de lo que está sucediendo. Leo, veo, escucho lo que se dice, y a mí me parece que sobredimensiona el problema del microclima político. No digo que no haya un problema, porque los verdaderos problemas están en las soluciones que nos llegan a la mayoría de la gente que no la pasa bien. Y ahí es donde debe estar puesto nuestro foco. Totalmente. Por lo menos en el ejercicio nuestro. Sí. De esta crisis política, por supuesto, se va a superar, va a salir. Hemos pasado un montón, infinidad. Usted era chico, pero hemos pasado muchas cosas peores que supongo que nos han hecho a algunos un poco más duro el cuero, y a ver que estos ejercicios son de tensión constante, permanente, porque la democracia implica eso: debate, consenso, tensión, pelea, debate, consenso, tensión, pelea. Lo sabemos constantemente.
Lo que sí no hay que dejar de prestarle atención, que acá no se tiene que resolver quién es más poderoso en una coalición de gobierno. Acá se tiene que resolver otra cuestión, es cómo empiezan a dar respuesta a los problemas que tiene la mayoría de la Argentina y que no han recibido en el último tiempo solución. Entendiendo que la pandemia es un episodio excepcional, pero, y aquí pongo la advertencia, la mayoría de quienes fueron a votar dijeron, bueno, tampoco, pese a la pandemia, llegaron las respuestas que esperábamos y en este contexto hay una lógica que no ha cambiado demasiado. Los que la pasaban bien antes la siguen pasando bien o mejor. Sí, y los que la pasábamos mal antes, la seguimos pasando mal. Mal o peor. Sí. Y este es el punto. Totalmente. Vamos a irnos a Río Gallegos, Guille, para hablar con Nicolás Rebelo, porque allí también hubo una situación, tras la derrota del oficialismo, bueno, Alicia Kirchner le pidió la renuncia a todo su gabinete. Contextualizando un poco el tema, lo que pasa a nivel nacional, Alicia Kirchner fue la primera que lo hizo. Vamos a hablar con Nicolás Rebelo. Hola Nicolás, desde Río Gallegos, ¿cómo estás? Un gusto, un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ezequiel, Guillermo, un saludo muy grande para ustedes, todo el equipo de trabajo y obviamente para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, gracias por el contacto. ¿Cómo fue esa situación, Nicolás, y cómo está el mapa político allí, en el sur del país? Bueno, realmente las elecciones, estas primarias, se vivieron de una forma para el oficialismo que fue un golpe durísimo. El primero en salir a reconocer en cierta forma lo que tiene que ver con la derrota fue el intendente de la ciudad de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien fue un poco el responsable del armado de la lista justamente oficialistas, teniendo en cuenta las PASO. A ver, en un momento intentaron como poner paño frío diciendo, bueno, esto es una especie de primaria, no significa el voto final, teniendo en cuenta, bueno, a ver, el oficialismo presentó una sola lista, o sea, tenía que tener el 1,5% de los votos, lo iba a tener seguramente, pero no esperaban un caudal de votos que realmente ha tenido desde la oposición. Y también está la otra lectura. La oposición hoy tiene 2 bancas, pero va a perder una, porque tampoco, a ver, se ha dado una situación previo a las PASO que gente que estaba ligada a este poder político del oficialismo, al kirchnerismo, se ha comenzado a abrir. Fue el caso de Claudio Vidal, ex candidato a gobernador por la provincia de Santa Cruz y actual secretario general del Sindicato de Petroleros, que pisa muy fuerte la zona norte de la provincia, zona norte donde, digamos, el ingreso económico principalmente tiene que ver del petróleo, los trabajadores del petróleo. Bueno, él se ha comenzado a abrir, y es más, sus diputados en la Cámara de Diputados, antes de las elecciones, también dijeron de que iban a armar su partido o su bloque propio. Bueno, esto obviamente tenía una serie de coletazos y hoy la oposición va a perder, o por lo menos de repetirse este caudal de votos que ha tenido Claudio Vidal en las elecciones primarias, de repetirse en noviembre, va a ser que también la oposición termine perdiendo una banca en manos de él, ¿no? Entonces, están las dos lecturas. Sí, obviamente ha sido un golpe durísimo. Desde primeras horas de la jornada de ayer se rumoreaba lo que tenía que ver con esta decisión por parte de la gobernadora de la provincia de Santa Cruz de pedirle la renuncia a todo su gabinete. Cuando uno consultaba, digamos, a los voceros oficiales, por lo menos para saber si esto era realmente, siempre decían el mismo discurso, ¿no? Todos los funcionarios, cuando asumen, lo primero que hacen es presentar la renuncia para que a disposición del gobernador o de la gobernadora en este caso. Se escudaban un poquitito en eso. Pero lo cierto es que hoy se está esperando a ver qué novedades se pueden llegar a ver con respecto a esta movida política y también internas dentro del kirchnerismo que, recordemos, por un lado está el sector de la Cámpora, por el otro lado está el sector de Colina, que es el sector que representa a la gobernadora de la provincia de Santa Cruz.
muchos dicen, hablan de kirchnerismo, y muchos dicen que el kirchnerismo murió cuando murió Néstor Kirchner, y por eso ahora se habla de Cámpora, de Colina y demás sectores políticos nucleados dentro de lo que tiene que ver con el cristinismo, vamos a decirlo así. Claro, Nicolás, esta mención que hacía de una escisión interna dentro del oficialismo, que se referencia en el dirigente petrolero que mencionaste, ¿a qué lineamiento político adscribe? ¿Dónde lo podemos ubicar políticamente hablando, tomando una referencia que conozcamos en todo el país? A ver, vendría a ser, vamos a decirlo así, peronismo, ¿sí? el viejo peronismo. Él fundó su partido o armó su partido para las últimas elecciones generales, el partido Ser Santa Cruz. Ha tomado mucha fuerza en lo que tiene que ver con, como les decía antes, como es el secretario general del Sindicato de Petroleros de la provincia de Santa Cruz, entonces ha tomado mucha fuerza a nivel en zona norte de la provincia. No gustó mucho en el electorado porque Claudio Vidal en las elecciones pasadas, en las generales, había dicho que iba a jugar solo. Finalmente, y Santa Cruz lamentablemente todavía tiene la ley de lemas, esta ley nefasta a la hora de votar, que uno cuando va a votar no termina sabiendo para dónde va su voto, que justamente fue por el lado de Claudio Vidal, por el lado del actual intendente del Calafate, Javier Belloni, que también había mostrado algunas diferencias con la gobernadora Alicia Kirchner. En definitiva, fueron todos por el mismo lema, entonces terminaron sumando a Alicia Kirchner, que resultó ser la más votada dentro de este lema, ¿no? Y en la sumatoria de los votos de Alicia Kirchner, con lo de este otro espacio, ¿siguen siendo oficialismo? Digamos, ¿siguen poniéndose o perdieron también con la oposición en esa sumatoria? A ver, ¿a nivel nacional no, a nivel en las elecciones pasadas? A nivel provincial, me refiero en este escenario. A nivel provincial. Sí. Claro, cuando fueron las elecciones de gobernador, Alicia, o sea, no llegaba, el oficialismo no llegaba a los votos necesarios para obtener, no haber ley de lemas, ¿no? El gobernador no iba a ser la gobernadora, claramente, pero digamos, en cada campaña siempre se dice que se va a derogar esta ley de lemas, que termina no siendo así, lamentablemente, bueno, terminó siendo la más votada dentro de su lema. Con la sumatoria de lemas le ganaron al oficialismo, a la oposición, y es por eso que está cumpliendo su segundo mandato hoy al frente de la provincia de Santa Cruz. Y también te pregunto respecto de qué es políticamente Alicia Kirchner. ¿Tiene personalidad propia o transita políticamente con el peso del apellido del hermano? A ver, tiene un poco de todo. Uno cuando escucha hablar siempre sobre lo que es la gestión de Alicia Kirchner, muchos dicen es muy buena para ocupar un cargo ministerial, pero no para el Poder Ejecutivo. Claro. Muchos la recuerdan cuando en la época de Néstor Kirchner, gobernador, ella era ministro de Asuntos Sociales, tenemos Ministerio de Asuntos Sociales antiguamente, ahora es Desarrollo Social de la provincia, pero que tenía una excelente gestión en el área social. Hoy como gobernadora, a ver, directamente, y esto siempre lo comento, ¿no? Cuando yo trabajo para el canal estatal, para el canal de la provincia, y trabajando de periodista en el canal de la provincia, creo que la pude entrevistar 2 veces en estos 5 años y medio de gestión. Es muy poco el acercamiento con los medios, no ha brindado conferencias de prensa. En toda la pandemia tampoco lo ha hecho, no ha aparecido prácticamente, más allá de algún parte de prensa, muy cerrada, y todo se termina derivando a ministros o a subsecretarios o secretarios de Estado. Es muy poca la decisión aparentemente que está tomando ella, y hoy se menciona muy fuertemente que estos famosos cambios en el gabinete que puede llegar a haber luego del coletazo de las PASO, tiene que ver también con marcar la cancha. ¿Qué quiero decir con marcar la cancha? Que la Cámpora ha decidido desembarcar en Santa Cruz. Saben que con este resultado electoral en el 2023 pueden perder la provincia, entonces es decir, bueno, marquemos la cancha. Colina lo vamos a dejar a un lado. Colina es el partido que lidera Alicia Kirchner, y vamos a tratar de ver cómo podemos revertir de acá a noviembre lo que pasó, y obviamente trabajar
dicen ellos, pensando en el año 2023, ¿no? Claro, el tiempo apremia, indudablemente. Veía los datos, Nicolás, del fin de semana. Las 6 listas de Cambiemos sumaron el 38,6% contra el 26,4% de la lista de Alicia Kirchner. Lo que uno interpretaría con estos pedidos de renuncias es la necesaria oxigenación de cara a noviembre. Hay que ver si los tiempos coinciden y si este cambio realmente oxigena al gobierno de Alicia Kirchner. Lo veo muy difícil en el caso que se confirme esto de la cámpora, ¿no? Que quieren desembarcar desde Buenos Aires y empezar a meter mano, digamos, en el gabinete provincial. Lo que sí, y a ver, es una diferencia, estamos hablando de una diferencia de 18.000 votos que ha sumado la oposición en estas elecciones. La gente ha tomado también lo que pasaba a nivel nacional, esta famosa... lo de la fiesta de Olivos y demás, también lo ha bajado a la provincia de Santa Cruz. A ver, se han tomado decisiones en conjunto con el gobierno nacional o en paralelo con respecto a la pandemia, pero la gente ha estado muy cansada. Dudo mucho que esto se pueda revertir con un cambio de gabinete. Tiene que haber otro tipo de cambios porque realmente la gente está muy cansada. Y ve lo que pasa a nivel nacional, lo trae aquí a la provincia de Santa Cruz, porque, a ver, el apellido prácticamente es como que se respeta, ¿no? Hablan de Cristina Fernández de Kirchner como si fuese Alicia Kirchner en la provincia, ¿no? Bien, Nicolás, agradecerte el tiempo y la posibilidad de hablar, ¿eh? No, por favor, cuando ustedes lo dispongan, reitero el saludo para todos ustedes, para todo el equipo de trabajo y toda la audiencia. Nicolás Rebelo, desde Río Gallegos, muchísimas gracias. Bueno, allí está el tema planteado, Guille, ¿no? Bueno, veremos qué ocurre. Sí. Se supone que mañana iba a haber anuncios económicos, tal vez nos despertemos con anuncios además de económicos, políticos. A esta hora hay reuniones por separado en Casa de Gobierno. Por un lado, el presidente con los suyos, no todos, algunos de ellos. Estuvo de visita Aníbal Fernández, que es un ministeriable, pero él aseguró que no hay crisis política, cosa que, por supuesto, trató de poner paños fríos, seguro, claro. Algo que se advierte que está existiendo y que no le habían ofrecido ser jefe de gabinete o ministro. Sí. Por otra parte, Sergio Massa está reunido también con los suyos, de ahí puede haber alguna resolución. En la lógica de los que están más cerca del poder, a mí me gusta mucho cómo escribe o cómo analiza la realidad un periodista que se llama Diego Genú. Él escribió que Cristina Fernández de Kirchner, tras la definición o la confirmación de lo que decían las urnas, junto con Alberto Fernández y Sergio Massa, acordaron que el lunes mismo iba a haber anuncios, cambios de gabinete. Esto es lo que dice Diego Genú. Pasaron 24 horas y Aníbal Fernández, Alberto Fernández, el presidente, o en propia persona o a través de lo que se identifican sus voceros, que en algún caso son periodistas y en otros casos son dirigentes políticos, empezó a ratificar a sus ministros y a decir, no necesariamente el propio presidente, pero sino a través de quienes se conocen, ofician de voceros oficiales o extraoficiales, que se ratificaba la mayoría de los ministros. Eso cambió la lógica de lo que había acordado este triunvirato que maneja el Frente de Todos. Por eso, viendo que en el día martes no hubo definiciones, este miércoles Cristina Fernández de Kirchner mueve en el tablero de la política una pieza que acelera decisiones y que genera el tembladeral, que es la determinación de que todos los funcionarios que aportó desde su sector presenten la renuncia. No en carácter de indeclinable, porque ninguna renuncia de las presentadas es en carácter de indeclinable. Ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia conceptual? Bueno, la diferencia conceptual es que cuando alguien presenta la renuncia de carácter indeclinable, me voy. Claro, se va. Todos ponen a disposición del presidente la renuncia para que el presidente disponga de la decisión, pero además se ve como un gesto de presión también, para que tome medidas. Tome decisiones. Si todos los nuestros van a presentar una renuncia, que los tuyos también, y que el presidente decida libremente qué hacer. Algo va a tener que hacer, no puede seguir transitando como si no hubiera habido
resultado electoral. Esto lo estoy juzgando políticamente, nada más. Por estas horas, Sergio Massa estaría decidiendo lo mismo. Algunos de los voceros cercanos a Massa hablan de que también los funcionarios de Massa seguirían el camino de los funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner. Pondrían a disposición del presidente la renuncia para que el presidente tome medidas. Cuando vos pones a disposición la renuncia de todo un grupo de dirigentes que forman 2 de las 3 patas de la coalición, si no toma medidas, la figura del presidente queda debilitada. Queda debilitada. De ahí que el sistema político esté tan convulsionado por estas horas, porque el presidente tiene que tener una figura que no puede estar debilitada. Políticamente, para tomar medidas, tiene que estar fortalecido. Ahora, el presidente tiene que ayudarse también a sí mismo, porque la vorágine de los acontecimientos políticos... Si no se implosiona, claro. Y no espera una semana o a ver qué pasa, las cosas. Me parece a mí que ahora hay un contrarreloj que es posible que se tomen medidas urgentemente. Esto hará implosionar la alianza gobernante, yo no creo. Pero bueno, la oposición a esta hora está aprovechando... cuchillo y tenedor. Y por supuesto. Están Elisa Carrió diciendo que es un golpe de Estado, Cristina Alberto. Bueno, lo previsible, ¿no? Pero insisto, es microclima, es juego de intereses, los verdaderos problemas están en otro lugar y ojalá que se despejen estas situaciones para que se aboquen a resolver los problemas de nosotros, la mayoría. Problemas reales. Gracias, Guillermo, como siempre. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.